Hola a todos y bienvenidos al segundo vídeo del tema 1 de estadística descriptiva univariante. En este vídeo pues veremos algunas medidas de tendencia central como la mediana y la moda, ¿vale? Y veremos algunas medidas de posición como son los cuantiles, ¿vale? Ya contaré qué significa eso de los cuantiles. Hemos estado viendo en el tema anterior cómo se resumía la información, es decir, cuando yo tenía una base de datos con la variable V1, la variable V2, que podía ser peso, la altura, la edad, el sexo, lo que fuera, ¿vale? Y yo tenía una serie de filas que eran los individuos, ¿acordáis? Pues bien, cada uno de los valores de los individuos pues aparecían en la tabla con los siguientes datos, ¿vale? Z1, Z2, Z3, así sucesivamente, ¿vale? Entonces, nosotros vimos en el vídeo anterior que se podía resumir esa información por tabla, ¿os acordáis? Donde nosotros poníamos la variable en cuestión que queríamos estudiar y dependiendo de la naturaleza de la variable, pues o bien solamente estudiábamos la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa, si era cualitativa. Si era discreta, añadíamos además las frecuencias absolutas acumuladas y las frecuencias relativas acumuladas, ¿vale? Y si además era continua, pues teníamos que transformar los valores de la variable en intervalos, ¿acordáis? Teníamos que poner los intervalos y ahí contar el número de veces, el número de individuos que caía en cada intervalo y demás, ¿vale? Muy bien, pues ahora lo que nos gustaría, esto es resumen de la información, ¿vale? Para sintetizarlo y verlo más claramente. Pero ahora lo que a mí me gustaría es, si yo me centro en una variable numérica, por ejemplo V3, ¿vale? Me gustaría resumir toda la información que contiene V3 en un único dato, ¿vale? Es decir, poner aquí un número, un coeficiente, lo que sea, que resuma toda esta información que aparece en V3, ¿vale? Un numerito, un único número, ¿vale? Pues en función de lo que represente este número, de qué es lo que se persiga, captar, qué información se desea captar de esos datos, pues este coeficiente, este número que resume esa información será de un tipo, será otro, ¿vale? Tendrá una fórmula, tendrá otra. Y me explico. Para empezar, el concepto más inmediato que todo el mundo tiene en la cabeza es el concepto de media. ¿Qué hace la media? La media, tú tienes una serie de valores y resume toda la información que tienes en esos datos en un único dato. Eso es lo que ocurre, por ejemplo, cuando queremos saber qué nota hemos sacado en una asignatura a lo largo del curso. Pues hemos tenido diferentes evaluaciones y ¿cuál es mi nota final? Pues mi nota final será, pues, en función de la importancia de los exámenes de cada parte, pues tendrá una ponderación, ¿vale? Y haremos una media de esos datos, ¿vale? ¿Cómo se obtiene la media aritmética? Pues se obtiene tomando los valores de la variable, se suman todos y se divide entre el tamaño muestral, que os recuerdo que es el número total de datos, ¿de acuerdo? ¿Qué fórmula tiene la media muestral? Pues la media muestral, que voy a denotar a partir de ahora como x barra para una variable que se llame x, pues se calcula como 1 partido de n por la suma desde igual a 1 hasta n de x sub i, ¿vale? Existe otra fórmula que es exactamente la misma, que es 1 partido de n, es exactamente igual, lo podemos aplicar igual, desde igual a 1, pero ahora hasta k de x sub i por n sub i, ¿vale? Esta segunda fórmula es para cuando los datos vengan con repeticiones, ¿vale? Con sus repeticiones. Si los datos no se repiten o simplemente tenemos los datos en extensión, ¿vale? Pues se utiliza esta otra. Vamos a ver un ejemplo para que lo veáis más claro, ¿vale? Imaginaos que yo tengo los datos que son, imagínate, tres datos nada más, x1, x2 y x3, ¿vale? X1 va a ser el 2, X2 va a valer 2 y X3 va a valer 1, por ejemplo, ¿vale? Entonces, ¿qué tengo aquí? Si yo quiero calcular la media, usando la primera fórmula, sería la suma desde igual a 1, perdón, 1 partido de n por la suma desde igual a 1 hasta qué, pues hasta 3, porque tengo tres datos de x sub i, ¿vale? Entonces yo tengo 1 partido de 3, ¿vale? Por 2 más 1, ¿vale? O sea que la media saldría
5 tercios, ¿vale? Esa sería la fórmula de aplicar esta primera fórmula a estos datos, ¿vale? Pero imaginaos que estos datos viniesen representados de la siguiente forma. Lo voy a poner aquí en rojo, ¿vale? Tengo x sub y y tengo n sub i. Los valores distintos que toman las variables, pues solamente el 2, bueno, lo voy a poner en orden, ¿vale? El 1 y el 2, ¿vale? El 1, ¿cuántas veces se repite? Una vez. El 2, ¿cuántas veces se repite? 2 veces, ¿vale? Entonces, si veis, el tamaño muestral es 3, ¿vale? Y para calcular la media de esos datos, pues yo tengo que hacer un tercio desde igual a 1 hasta k. Ahora, ¿quién es k? K es el número de valores distintos que toma la variable. La variable solamente toma distintos dos valores, el 1 y el 2. Acordaos que es sin repetición. Luego, desde igual a 1 hasta 2. ¿De quién? Pues de x sub i por n sub i, ¿vale? Entonces, al final, ¿qué tengo? Pues un tercio que multiplica a el 1 por su frecuencia absoluta, 1, más el 2 por su frecuencia absoluta, 2, ¿vale? Entonces, ¿qué tengo aquí? Tengo un tercio que multiplica a 2 por 2, 4, más 1, 5, 5 tercios. Hemos llegado a lo mismo, exactamente lo mismo, de dos formas distintas. Entonces, lo único que estáis viendo es que si uso esta fórmula es porque todos los datos cuentan incluidas las repeticiones, ¿vale? X sub 1 es 2, X sub 2 es 2, X sub 3 es 1, ¿vale? Pero cuando los datos vienen agrupados y vienen con sus frecuencias absolutas, pues utilizo esta otra fórmula, ¿vale? Al fin y al cabo es exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Propiedades que tiene la media? Pues tiene la primera propiedad, vamos a poner aquí, propiedades. La primera, viene expresada, la media viene expresada, vamos a ponerlo así, posee las mismas unidades, que la variable. Es decir, que si la variable x está hablando de, por ejemplo, longitud en centímetros, pues la media vendrá dada en las mismas unidades, en centímetros, ¿vale? Se usan todos los datos, ¿vale? Todos los datos de la muestra. Usamos todos los datos para calcularla, ¿vale? Tercero, la media siempre va a estar entre el mínimo de los valores y el máximo. Eso está claro, ¿no? Por supuesto, ninguna media va a estar por encima del valor máximo ni por debajo del valor mínimo. Eso es obvio, ¿de acuerdo? 4. ¿Qué más propiedades tiene la media? Es sensible a valores extremos, exactamente. Es sensible a valores extremos. ¿Qué significa esto? Os voy a poner un ejemplo para que lo veáis. Fijaos. Imaginaos que yo tengo estos datos, ¿vale? X1, X2, X3, ¿vale? ¿Quién será la media en este caso? Pues la media estará por aquí, alrededor del X2, ¿vale? Porque están uniformemente espaciados, pues aquí estará la media de esos datos, ¿vale? ¿Qué pasa si yo este X3 lo borro, ¿vale? Lo borro y yo al X3 lo pongo aquí. ¿Qué le pasa a la media? Pues a la media lo que le pasa es que se ve afectado por ese X3 que es tan grande y se desplaza hacia la derecha, ¿vale? Se desplazaría hacia la derecha. Entonces, la media, aunque tengamos muchos datos que son pequeños, ¿vale? Muchos datos que son pequeños, si hay uno que es mucho más grande que los demás, con que solo haya uno, ya me está desplazando la media, me la está tirando hacia él, ya sea un dato extremo hacia la derecha o bien un dato extremo por la izquierda. Siempre me los desplaza, ¿de acuerdo? Por eso, cuando hay datos extremos, la media no suele ser un dato fiable a la hora de representar la información,
acuerdo? Muy bien. 5, vamos a ponerlo aquí, propiedades de la media. 5. La suma de las desviaciones respecto a la media es 0. La suma de las desviaciones respecto de la media es 0. ¿Qué significa eso? Significa que si tú tienes una serie de n valores, x1, x2 hasta xn, y tú a cada dato le restas la media, ¿vale? A cada dato le resta la media y lo suma, o sea, hace esta cuenta que estoy poniendo aquí, el resultado siempre va a ser 0, ¿vale? El resultado siempre va a ser 0. Vamos a demostrar eso, vamos a demostrarlo. La suma no es más ni menos que poner, si lo pongo aquí, eso sería x1 menos x media más x2 menos x media más punto suspensivo más x sub n menos x media, ¿de acuerdo? Ahora, no, por ser la suma asociativa, yo puedo reagrupar, ¿no? Y esto yo lo podría poner, voy a sumar, fijaos, voy a sumar el x1 con el x2 con el xn. Entonces todo eso lo voy a escribir yo así. Sumamos desde igual a 1 hasta n de x sub i, ¿vale? Y ahora voy a restar x media menos x media menos x media menos x media. ¿Cuántos sumandos hay? Pues aquí hay 1, 2, n sumandos. Pues n sumando dan menos n por x media. Ahora bien, x media, esto sería suma desde igual a 1 hasta n de x sub i. X media, ¿qué fórmula tiene? Pues x media tiene 1 partido de n por la suma desde igual a 1 hasta n de x sub i. ¿Vale? Lo único que he hecho es decir, esto de aquí es esto. Perdón, vamos a ponerlo bien. Eso de ahí es este trocito. ¿Vale? Claro, cuando multiplico 1 partido de n por 1 entre n, pues eso se me va y lo que me queda es pues la suma de los x sub i desde igual a 1 hasta n menos la suma desde igual a 1 hasta n de los x sub i, que eso es 0, ¿vale? Entonces hemos demostrado efectivamente que si sumamos las desviaciones de cada dato respecto a la media, al final lo que obtienes es el valor 0, ¿vale? Más propiedades de la media. Si yo tengo una variable x sub 1, x sub 2, punto suspensivo, x sub n, ¿vale? Y esa variable tiene como media x barra, ¿de acuerdo? Imaginaos que ahora hago una transformación. Supongamos que ahora cojo i sub i es a cada valor x sub i le voy a sumar una constante a con un número real, ¿vale? Un número real, ¿vale? Y esto lo hago para todo lo i, para i desde igual a 1 hasta n. ¿Qué significa esto? Significa que el i sub 1, ¿quién será? I sub 1 será x sub 1 más a. ¿Quién será i sub 2? I sub 2 es x2 más a. I sub n, ¿quién será? xn más a. Es decir, a cada uno de estos datos le he sumado la constante a y he encontrado una nueva variable, ¿vale? La pregunta es, ¿quién es entonces la media de i? Pues la media de i no es más ni menos que la media de x más a. ¿De acuerdo? Muy sencillo, ¿vale? Muy sencillo. Iba por la 5, creo que era, ¿no? 5. Esta sería la propiedad 6. Propiedad 6. Propiedad 7. Propiedad 7. Exactamente lo mismo que aquí, ¿vale? Yo tengo x1, x2, punto suspensivo x sub n. Esa variable tiene una media x barra, ¿vale? Y ahora tengo que i sub i lo voy a construir de la siguiente forma. Voy a multiplicar a por x sub i. Antes lo hemos sumado, ahora lo voy a multiplicar con a un número real, ¿vale? Para todo i desde 1 hasta n, ¿vale? ¿Quién va a ser la media de la variable i? Pues la media de la variable i será a por la media de la variable x, ¿vale?
Entonces estas dos propiedades se pueden resumir diciendo que si yo cojo una variable i sub i que se obtiene al transformar la variable x de la siguiente forma: a más b por x sub i, ¿vale? Cuando yo le calcule la media de i, esto no es más ni menos que a más b por la media de x, ¿de acuerdo? Esto es para todo i desde 1 hasta n y a y b números reales, ¿vale? Esas dos propiedades se resumen en esta de aquí, ¿vale? Muy bien, perfecto. Siguiente medida de tendencia central, la mediana. La mediana. ¿Cómo se define la mediana? La mediana es el valor más pequeño de la variable cuya frecuencia relativa acumulada es igual o superior a 0,5. Para calcularla es necesario ordenar previamente los datos de menor a mayor, ¿vale? Imaginaos que yo tengo aquí unos datos, ¿vale? x1, x2, x3, x4 y x5. 5 datos, ¿vale? El tamaño muestral es 5, ¿vale? Y están ordenados de menor a mayor en la recta real, ¿veis? Fijaos, si yo para calcular la mediana de estos datos, ¿qué tengo que hacer? Para calcular la mediana de los datos, lo que tengo que ver es aquel valor más pequeño cuya frecuencia relativa acumulada supere a 0,5, ¿vale? ¿Cuál será la frecuencia relativa acumulada del primer dato? Pues el primer dato a la izquierda solamente hay un dato entre 5 para obtener su frecuencia relativa acumulada, esto es 0,2. ¿Hemos llegado a 0,5 o nos hemos pasado? No, todavía no hemos llegado ni nos hemos pasado. Por lo tanto, x1 no puede ser la mediana. Voy a ver si x2 es la mediana. De aquí a la izquierda, ¿cuántos datos hay? Hay 2. Dividido entre 5 para obtener su frecuencia relativa acumulada, 2 entre 5 es 0,4. Esto es 0,4. ¿Hemos llegado hemos llegado al 0,5 o nos hemos pasado al 0,5? Pues no, pues x2 no puede ser la mediana. Seguimos con x3. De x3 para la izquierda, ¿cuántos datos hay? Hay 3 datos, ¿vale? 3 datos entre 5, eso es 0,6. ¿0,6 igual a o supera 0,5? Pues sí, se pasa. Pues entonces este dato de aquí es la mediana. Y como veis, separa el 50% de los datos del otro 50% de los datos. ¿De acuerdo? Esa es la mediana, ¿vale? Pues así como se calcula la mediana cuando los datos vienen de esta forma, por extensión, ¿vale? Vamos a verlo en una tabla donde haya repeticiones de datos, por ejemplo, ¿vale? Por ejemplo, si yo tengo aquí x sub i, ¿vale? X sub i, los valores y las frecuencias absolutas, ¿vale? Imaginaos que nos dan esta tabla, ¿de acuerdo? Nos dan una tabla de valores de x sub i que es 0, 5, 10, 15. Estos son los valores de la variable. Y sus frecuencias absolutas son 1, 2, 4, 3. ¿Vale? ¿Cuántos datos hay en total? Pues 1, 2, 3, 4, 7 y 3, 10 datos, ¿vale? Vamos a calcular la frecuencia absoluta acumulada. ¿Cuántos datos hay? Pues sería 1, 2 y 1, 3, 4 y 3, 7, 7 y 3, 10, ¿vale? Y para calcular la frecuencia relativa acumulada solamente tengo que coger la columna de la... Fijaos, lo voy a poner aquí. La frecuencia relativa acumulada se calcula usando la frecuencia absoluta acumulada dividido entre el tamaño muestral, ¿vale? Esto es lo mismo que hacer esto. Que hacer las sumas de las frecuencias relativas, ¿vale? Exactamente lo mismo. Entonces, si os dais cuenta, 1 entre 10 es 0,1. 3 entre 10 es 0,3. 7 entre 10 es 0,7. Y 10 entre 10 es 1, ¿de acuerdo? Entonces,
¿Cómo se define la mediana? La mediana es el valor más pequeño de la variable cuya frecuencia relativa acumulada iguala o supera a 0,5. ¿El primero igual o supera a 0,5? No. ¿El segundo igual o supera a 0,5? No. ¿El tercero igual o supera a 0,5? Sí, este se pasa de 0,5. Luego, ¿quién es la mediana? La mediana es el valor 10. Entonces, la mediana, en este caso, será el valor 10. ¿De acuerdo? Muy sencillo de calcular, ¿vale? Bien, propiedades de la mediana. Pues la primera propiedad es posee las mismas unidades que la variable. ¿Vale? Posee las mismas unidades de la variable. Y segundo, no es sensible a datos extremos. ¿Vale? A datos extremos. Se dice también, otra forma de decirlo, es que es robusta frente a datos extremos, ¿vale? Os voy a poner un ejemplo para que lo veáis. Fijaos, imaginaos que yo tengo aquí x1, x2, x3, x4 y x5, ¿vale? ¿Quién será la mediana? Pues la mediana, por supuesto, es, si tengo 5 datos, ya lo hemos calculado antes, es el valor x3, esa será la mediana, ¿verdad? Eso lo hemos calculado antes. Entonces esta de aquí es la mediana, ¿vale? Y ahora voy a hacer lo siguiente, voy a borrar este x5 de aquí, vamos a borrar, y lo voy a poner aquí. Lo voy a poner muy lejos. Este será el x5, ¿vale? ¿Quién es la mediana? Pues la mediana no se ha movido. La mediana sigue siendo el x3, porque es el que acumula el 50%, ¿veis? Que acumula 50% de los datos a la izquierda. Su frecuencia relativa acumulada sigue siendo 0,5, ¿vale? O más, ¿vale? Por lo tanto, la mediana no se ve afectada por datos extremos. Eso sí le pasaba a la media, ¿vale? A la media sí le pasaba eso. Muy bien, siguiente medida descriptiva de tendencia central, la moda. ¿Qué es la moda? Pues la moda será el valor de la variable que tenga una mayor frecuencia absoluta, es decir, el valor que más veces se repite de los datos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si yo tengo aquí x sub i y su frecuencia n sub i y tengo, igual que antes, 0, 5... 10, 20 por ejemplo, y tengo 7, 12, 3, 5. ¿Quién será la moda? Pues la moda es aquel valor que tiene mayor frecuencia absoluta, ¿vale? Es decir, la moda en este caso, y se pone como MO, ¿vale? Será el 5, ¿vale? La moda será el 5. Vale, y oye, ¿qué pasa si la variable es continua? ¿Qué pasa si la variable es continua? Pues acordaos, si la variable era continua, ¿qué le pasaba? Pues que había muchos datos distintos, ¿vale? Muchos datos que eran distintos, pero con pocas repeticiones. Luego, si no tienen repeticiones, no se repite, ¿quién va a ser la moda? No existe moda, ¿no? Pues la idea aquí, ¿cuál es? La idea es lo que comentamos en el tema 1, ¿vale? Es dividir a la variable por intervalos y una vez que tenga esa división, ¿vale? Yo voy a tener algo de esta forma. Voy a tener L sub i más 1 abierto, sus frecuencias absolutas, ¿de acuerdo? Sus frecuencias absolutas. Y yo voy a tener, por ejemplo, de 0 a 5 abierto, de 5 a 10 abierto, y de 10 a 20. Imaginaos, ¿vale? Cerrado. Y aquí tengo, por ejemplo, 3, 15 y 9, por ejemplo, ¿vale? Pues se dice, encontramos el intervalo que tenga una mayor frecuencia absoluta. En este caso, el que posee mayor frecuencia absoluta es este. A ese intervalo lo llamamos, al intervalo 5, 10, abierto, lo llamamos intervalo modal, ¿vale? Modal. ¿Vale? Intervalo modal.
¿Y quién vamos a representar como moda? Pues como moda lo vamos a representar como la marca de clase del intervalo. ¿Cómo se define la marca de clase? Como el punto medio del intervalo. El punto medio entre 5 y 10 es 7,5. ¿Vale? Solamente tenéis que sumar 5 más 10, 15, entre 2, 7,5. ¿Vale? Pues esa sería la moda en el caso de que la variable fuera continua. ¿Vale? Aquí ponemos variable continua. ¿Vale? Muy bien. ¿Qué más propiedades tiene la moda? Pues propiedades. 1. Puede que la moda no sea única. ¿Vale? Puede que la moda no sea única. Por ejemplo, si yo tengo un... Vamos a poner el diagrama de barra para que lo veáis todo el mundo más claro, ¿vale? 3... Imaginaos que tengo estos datos, ¿vale? Pues puede pasar que yo tenga algo así. ¿Vale? Entonces, si os fijáis, ¿qué ha pasado? Ha pasado que tengo dos picos, ¿veis? Dos picos. Estos dos máximos relativos me están marcando que esta distribución es bimodal. Bimodal significa que tiene dos modas, ¿vale? Entonces nosotros pondríamos la moda 1 es el 2 y la moda 2 es el 5, ¿vale? Lo mismo que existen distribuciones bimodales, puede que existan distribuciones con más de una moda. A esas distribuciones se le llama multimodal. Multimodal. ¿Vale? Distribuciones multimodales. ¿Vale? Entonces, ¿cómo detecto si hay más de una moda? Pues solamente tengo que ver los máximos relativos de la distribución, ¿de acuerdo? Máximos relativos de la distribución. Se ven muy bien en los histogramas o en los diagramas de barra, en función de qué naturaleza sea la variable, ¿vale? Más propiedades de la moda. Más propiedades de la moda, lo voy a poner aquí. Más propiedades de la moda. Posee las mismas unidades que la variable. Posee las mismas unidades que la variable. Nuevamente, si estamos hablando de peso en kilogramos, la moda vendrá en kilogramos, ¿vale? Cuantiles. Llamamos cuantil P al valor más pequeño de la variable cuya frecuencia relativa acumulada es igual o superior a P. Fijaos, esta definición es exactamente igual que la mediana. Lo que pasa es que en la mediana hemos cogido el valor 0,5 y aquí P es cualquier valor que esté en el intervalo 0, 1. ¿Vale? Lo pongo aquí. Donde P es cualquier numerito que esté entre el intervalo 0, 1. ¿Vale? Como digo, la definición es la misma y se trata de coger, vosotros vais a tener los valores x1, x2, x3, x4, x5, x6, así sucesivamente, ¿vale? Y se trata de ver el valor más pequeñito cuya frecuencia relativa acumulada a la izquierda iguale o supere a este valor p que me den, ¿vale? La idea es exactamente la misma, ¿vale? Existen algunos cuantiles muy famosos que tienen nombres propios, ¿vale? Como son los cuartiles, que cuartiles hay tres muy famosos, que se llaman Q1, Q2 y Q3. ¿Qué frecuencia relativa acumulada acumula, valga la redundancia, Q1? Pues un cuarto no es más ni menos que 0,25. Y Q2, 2 cuartos es 0,5. Y Q3, 3 cuartos es 0,75. Fijaos, el Q2 ¿con quién va a coincidir? Q2, como tiene una frecuencia relativa acumulada igual o superior a 0,5, este Q2 va a coincidir con la mediana, ¿vale? Q2, lo pongo aquí, Q2 va a ser igual a la mediana,
¿vale? ¿Por qué no está el Q4? Porque el Q4 no tiene sentido. ¿Quién sería Q4? Lo voy a poner aquí, pero después lo voy a borrar. ¿Quién sería Q4? Q4 sería 4 de 4, que es 1. ¿Quién es el valor cuya frecuencia relativa acumulada a la izquierda es 1 o más de 1? Bueno, más de 1 no se puede tener, es 1. Ese sería el máximo. Este sería el máximo de los valores. El mayor de todos los datos acumula una frecuencia relativa acumulada a la izquierda de 1, ¿vale? Entonces por eso no se pone, el máximo no se pone, ¿vale? Entonces no tenemos Q4, no tenemos Q4, Q1, Q2 y Q3, ¿de acuerdo? Esos son los cuartiles. Después están los deciles, también deciles, que también tienen nombre propio, ¿vale? Está el D1, el D2 hasta el D10. ¿Qué frecuencia relativa acumula cada uno de ellos? Pues acumula 1 de 10, 2 de 10, ¿vale? Así hasta el 9, perdón, he puesto 10 y esto debería ser un 9. Esto debería ser un 9. De 9, ahora sí. 9 de 10, ¿de acuerdo? Que esto será pues 0,1, 0,2, punto suspensivo, hasta llegar al 0,9. Fijaos que aquí, por aquí en medio no lo he puesto, pero habrá un D5, que el D5 va a coincidir con ¿quién? Con la mediana y con el cuartil 2, ¿vale? Perdón. Y después está por último los percentiles. Los percentiles, pues está desde el P1, P2, punto suspensivo, hasta el P99. ¿Qué frecuencias relativas acumuladas tiene cada uno de estos percentiles? Pues el 0, bueno, vamos a ponerlo primero con, sería 1 partido de 100, que sería 0,01, 2 partido de 100, que es 0,02, punto suspensivo, 99 partido de 100, que es 0,99. Esas serían las frecuencias relativas que acumulan cada uno de esos percentiles. Nuevamente, ¿quién sería el percentil 25? Pues el percentil 25 coincide con el cuartil 1, percentil 25. El percentil 50 coincide con la mediana, con el cuartil 2, con el decil 5. El percentil 75, pues el percentil 75 coincide con el cuartil 3, ¿de acuerdo? Estos son simplemente nombres propios para cada uno de esos valores, ¿de acuerdo? Pero la idea de calcularla es la misma, ¿vale? Propiedades, pues propiedades de los cuantiles. Primero, poseen las mismas unidades, ¿vale? Poseen unidades que la variable. Poseen las mismas unidades que la variable. Y dos, no son sensibles a datos extremos. Igual que la mediana, ¿vale? No son sensibles a datos extremos, ¿de acuerdo? Entonces, para terminar, me gustaría contaros un ejercicio para que veáis todas las medidas que acabamos de ver, ¿vale? Entonces, dice calcular la media, mediana, moda, percentil 95 y percentil 30 del siguiente conjunto de datos, ¿vale? Tengo este conjunto de datos y me piden todos esos valores. Entonces, media. Bien, para calcular la media tengo que aplicar pues, su fórmula. X media es 1 entre n. En los exámenes se os va a pedir que uséis calculadora, ¿vale? Entonces, perdón, esto sería una K. K, X sub i por n sub i. Voy a usar esta fórmula porque tengo los datos agrupados, ¿veis? O sea, con repeticiones, quiero decir. Entonces, ¿cuánto es el tamaño muestral? Es lo primero que necesito saber. Si hago esta suma desde igual a 1 hasta k de n sub i, ¿vale? Si hago esta suma, me sale que el n es 30. 30, ¿vale? 2 más 3 más 1 más 4 más 12 más 8, 30.
Entonces, esto lo voy a borrar porque me va a entorpecer esto un poco, ¿vale? Lo voy a poner aquí más pequeñito, n igual a 30. Bueno, pues esto es esto de aquí, ¿vale? Suma desde i igual a 1 hasta... ¿Cuántos datos distintos hay? Pues hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 datos distintos. Luego aquí tengo que poner un 6 de x y por su frecuencia, ¿vale? Entonces esto se convierte en 1 partido de 30 que multiplico a... Y tenéis que hacer la siguiente cuenta. 2 por 2 más 6 por 3 más punto suspensivo más 17 por 8. ¿Vale? Cada valor por su frecuencia absoluta, ¿vale? Si hacéis esa cuenta, la media os tiene que dar 12,33. 12,33, ¿de acuerdo? Es sencillito, ¿vale? Bien, mediana. Para poder calcular la mediana, vamos a construir aquí la columna de frecuencias absolutas acumuladas, ¿vale? Lo voy a poner aquí al lado. Esto sería 2, y 3, 5, y 1, 6, y 4, 10, 22 y 8, 30. Perfecto. Y la frecuencia relativa a acumulada, ¿vale? Si hacéis 2 entre 30 os sale 0,067, 0,067, 5 entre 30 es 0,16, 1667, 0,2, lo voy poniendo ya directamente, ¿vale? Es dividir entre 30 la columna anterior, 0,333, 0,73, 3 y 1, ¿vale? Muy bien, ¿quién será la mediana? La mediana es aquel valor, el valor más pequeño cuya frecuencia radial acumulada iguale o supere a 0,5. Este, por supuesto que no, exactamente. Este es el primer dato, el más pequeño, que iguala o supera, en este caso supera, a 0,5. Luego la mediana es el 13. Mediana igual a 13. ¿Listo? ¿Quién es la moda? La moda es muy sencilla de calcular. Me fijo en la frecuencia absoluta y veo el valor más alto. Pues mira, en este caso coincide con el 13. No tendría por qué, ¿vale? La moda, 13. Porque tiene un valor, una frecuencia absoluta más grande, 12 en este caso, ¿vale? Percentil 95. Percentil 95 se calcula igual que antes, ¿vale? Para no... bueno, si quieres, vamos a hacer una cosa. Vamos a... recortar, a ver si esto me sale bien. Lo voy a intentar. Copiar y nos vamos aquí. Pegar y lo pongo aquí y también aquí. Lo voy a poner aquí también. ¿Vale? Ah, y aquí no era, esto era la moda, perdón. Bueno, da igual. El percentil 30. Exactamente. Ahora. Entonces, fijaos, percentil 95, pues el primer valor, el valor más pequeño, cuya frecuencia relativa acumulada supera o iguale el 0,95. Fijaos, el único lo supera es el 1, que es cuyo valor asociado es el 17. Luego el percentil 95, en este caso es 17. Percentil 30. No, este de aquí, este es el primero que supera 0,3, ¿vale? Luego el percentil 30 es el 12. El percentil 30 es el valor 12, ¿de acuerdo? Muy bien, pues con esto termina el ejercicio de repaso y el segundo vídeo del tema de descriptiva univariante.